Muy buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a terminar de ver lo que quedamos en el video anterior. Así que sin nada más de vuelta, pues vamos a lo que vinimos. Bien, ya teníamos aquí nuestra ventana creada, que es lo que quedamos en el video anterior. Y ahora vamos a agregarle componentes. Pues, ¿qué clase de componentes? Vamos a agregarle un text field, vamos a agregarle un botón y un label para poder terminar de ver lo que eran las implementaciones. Vamos a declararlo el JButton, que va a ser nuestro botón, a declarar todos nuestros componentes. Public el JTextField, que va a ser nuestra caja de texto, y un public JLabel, que va a ser el label. Entonces, una vez declarado, tenemos que instanciarlo, como ya sabemos siempre, botón igual a new JButton, y aquí puedo utilizar el constructor que tenga como parámetro el texto, para que tenga un texto el botón que lleve el texto de aceptar. No es botón, es botón. Ahora el text field va a ser igual a new jTextField. Le voy a decir que se cree por un texto, con un texto por defecto y con una cantidad de columna por defecto. El texto va a ser escriba aquí el texto y un 30 que tenga la capacidad de 30 columnas o de 30 caracteres. Y ahora el label va a ser igual a new jlabel, y lo vamos a dejar así nomás. Podemos crearlo con texto, pero ahí está bien. Ahora tenemos que encontrar la manera de poder ordenar nuestros componentes y podemos hacerlo esto utilizando los layouts. En este caso vamos a modificar el layout. Vamos a crearnos un nuevo layout, new, que va a ser el flow layout, que tiene una pequeña particularidad y que no es el único que podemos utilizar. Podemos ver en la documentación de Java que está aquí, los diferentes clases de layout que tienen o que hay: el border layout, el box layout, el car layout, ahí está el flow layout, que cada uno se lo explica bien detalladamente cómo tienen que utilizarlo. Y esto, el link se lo voy a dejar por ahí por abajo, está en inglés pero lo traducen así como hago yo si no lo entienden. El flow layout tiene una pequeña característica que nos permite añadir nuestros componentes, ya sea a la derecha o abajo, de acuerdo a las características de nuestra ventana. Y eso lo vamos a ver enseguida. Agregamos nuestro componente utilizando el método add, y ahí nos pide un componente. Vamos a agregar primero el texto, luego quiero que lo agregue a la derecha o abajo que esté mi botón, perdón, this.add button, luego a la derecha o abajo que esté el label, y ahora hacemos correr para ver cómo sale. Aquí ya deberían salir los botones y no sale. Mm, ay, 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 ya. Bien, hay un pequeño problema. Lo que pasa es que antes de ponerle las dimensiones a nuestra ventana, tenemos que agregar todo esto que hemos hecho. Antes de que se redimensione la ventana y todo eso, agregamos primero nuestro componente. De esa manera ya va a crearlos bien. Ahí está. Aquí tenemos el texto, aquí tenemos el botón y aquí tenemos el label que no se ve, pero yo lo voy a hacer ahorita que tenga un texto para que podamos apreciarlo. Ahí está. Como les decía, el flow layout tiene una pequeña característica de que si nosotros redireccionamos esta ventana o hacemos más chica, vemos cómo lo podemos o automáticamente lo coloca ya sea abajo o a la derecha del siguiente componente. Entonces esta es la pequeña característica
del flow layout. Ahora la idea es esta, de que nosotros al hacer clic aquí en este botón, todo este texto que está escrito aquí o que nosotros escribamos aparezca en el label. ¿Y cómo lo hacemos eso? Tenemos que aquí utilizar lo que se llama las implementaciones. Para ver este pequeño ejemplo de las interfaces y de las implementaciones, yo me he creado aquí una clase que le he puesto celular, la cual contiene algunos atributos pues de un celular, ya sea un ID, una serie, un peso, un modelo, un color, un atributo básico, digamos. Y me he creado también un paquete que lo he creado haciendo clic derecho, nuevo y carpeta. Ahí pone el nombre de su paquete. Luego dentro de este paquete me he creado una interfaz haciendo clic derecho en el paquete y nueva y Java Interface. Y le pone un nombre y ya está. Esta interfaz, pues, pero primeramente, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es como una lista de métodos abstractos, ya sean métodos o funciones, la cual me indican cuál o qué es lo que se va a hacer, pero no cómo se va a hacer. O sea, no tienen un cuerpo. Los métodos no están implementados. En este caso, la clase celular va a implementar los métodos que se pongan en esta interfase. Esta interfaz va a tener algunas de las funciones que podría tener un celular. Solo mencionarlas. Los métodos no van a estar implementados, no va a tener un cuerpo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente escribimos public abstract void encender. Esa es una función que puede tener un celular. Y fíjense que no pongo llaves porque me sale un error. Me dice que una interfaz abstracta no contiene métodos que contengan cuerpo. Por eso es que no lo podemos declarar de esta manera. Simplemente lo terminamos con un punto y coma. Otro método podría ser el public abstract void apagar. ¿Podríamos declarar métodos con parámetros? Sí, lo podríamos hacer directamente public abstract, qué sé yo, voy enviar mensaje. Pues necesitamos el número, este es un ejemplo, string y el texto. Otro podría ser public abstract que devuelva un resultado, por ejemplo, recibir mcm, voy a tener un parámetro y el texto. Y así de esta manera podemos ir citando todos los métodos que luego tendríamos que implementar para ocuparlo en alguna clase en particular. Solo citarlo, no tenemos que crear el método ni tenemos que especificar cómo se va a realizar, solamente tenemos que citarlo de esta manera sin colocar las llaves, porque ya vemos que nos marca el error de que un método abstracto no tiene que tener un cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder implementar todos estos métodos dentro de esta clase? Pues simplemente utilizamos la palabra reservada implement y tenemos que especificar de qué clase vamos a implementar, en este caso de iCelular. Ven cómo nos marca un error aquí en la clase celular porque nos indica que tenemos que implementar todos los métodos abstractos que se han creado en esta interfaz. Entonces tenemos que hacer clic, implementar todos los métodos abstractos y ven cómo automáticamente nos implementa todos los métodos, y es aquí donde ya nosotros podemos agregar todo el código que se necesite para realizar el proceso de ese método. Por ejemplo, aquí podríamos poner el celular se está encendiendo. Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo, para poder terminar, vamos a implementar los métodos que se encuentran en una interfaz, que es la que nos ayuda a manejar los eventos de los botones. Entonces, colocamos implement y de la clase que vamos a implementar es la action listener. Y vemos como aquí nos muestra el error que tenemos que implementar ese método, y ese método se llama
el action perform. En una clase podemos hacer herencia una sola vez, o sea, podemos heredar de una sola clase, pero podemos implementar de una o varias clases. Puede darse el caso que nosotros necesitemos, por ejemplo, en este caso voy a utilizar la interfaz y celular para implementar todos los métodos que hemos hecho, y vemos cómo nos permite implementar de una o varias clases. Aquí nos pide que tenemos que implementar todos los métodos que hemos creado, y vemos cómo también nos adiciona los métodos de la interfaz. O sea, podemos implementar muchas interfaces si es que fuese el caso que nosotros necesitáramos. Como en este caso no me interesa tener los métodos implementados de la interfaz y celular, pues yo se lo voy a borrar, porque solo me interesan tener los métodos del evento escuchador, que es el Action Listener. Ahora, con este método que se nos ha implementado, del Action Perform, vamos a manejar el evento que al presionar nuestro botón se nos cambie el texto de nuestro text field. Entonces aquí yo puedo colocar un if, y dentro de este if vemos que como parámetro tiene un action event, un evento acción. Entonces yo voy a colocar e.getSource, que me devuelve un objeto, y voy a comparar si ese objeto es igual a mi objeto botón. Entonces si son iguales quiere decir que ha sucedido un evento con nuestro botón. Entonces cuando suceda eso yo quiero que mi label o mi label obtenga el texto que se ha introducido en mi text field. ¿Cómo hago eso? Coloco mi label punto setText. Con este voy a poder cambiar el contenido del texto. Ve cómo nos pide un parámetro, un string. Entonces yo quiero obtener el texto que se escribió en mi textbox, en mi JTextField, perdón, que es el texto. Yo voy a obtener con el método getText todo lo que tiene en mi caja de texto. Entonces hacemos correr nuestro programa para ver si en realidad funciona. Aquí ya nos salió nuestro texto, y al momento de hacer clic en aceptar, pues el texto se tiene que venir aquí. Vamos a probarlo con el texto de ahí. Escriba aquí el texto, hacemos clic en aceptar y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Por qué no funciona esto? Porque no le hemos dicho a nuestro botón que tenga el evento escuchador pendiente. No le hemos agregado. Para ello, ¿cómo agregamos el evento a nuestro botón? Colocando botón, que es nuestro objeto, punto add action listener. Se coloca this porque estamos diciendo que va a utilizar la implementación del action listener. Y ahora sí podemos verificar si en realidad funciona. Damos correr a nuestro programa y ahora nos sale. Dando clic aquí tendría que cambiar el texto del label. Vamos a clic en aceptar. Vemos que el texto cambia. O sea, si nosotros ponemos hola mundo, suscríbanse a la web DJ. Damos en clic en aceptar. Dice hola mundo, suscríbanse a la web DJ. Y bien, así de esta manera hemos concluido con este proyecto. Si bien esto todavía no tiene sentido de crear interfaces a través del código, porque NetBeans ya nos facilita la manera de crearnos interfaz mediante los formularios, pues la idea de todo esto era ver un poco de lo que son las herencias y de las implementaciones, porque eso es lo que más se utiliza cuando empiezas a programar en Android, porque es ahí donde tienes que utilizar bastante lo que es la herencia y todo lo que son las implementaciones de los eventos escuchadores. Así que más adelante iremos haciendo un poco de eso. También me gustaría hacer unos videos de lo que es la programación en SQL y base de datos,
Estoy por conseguirme el SQL 2012, que por el momento solo tengo el 2008, que igual sirve, no pasa nada. Y también ver un poco de lo que son las páginas web y todo lo demás. Pero es con tiempo, así que por el momento sigamos con estos videos y más adelante pues empezaremos con los demás. También puedes pasarte por los perfiles de las redes sociales, tanto en Twitter como en la página del Facebook, como el perfil del Google y también el blog, que lo estoy acomodando ahí para poner todos los videos. Y bueno, eso sería todo, así que nos vemos para la próxima. Chau, chau.